nosotros al diputado Rubén Melián de Avanzada Progresista, diputado por lista nacional. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días, Rosa, y buenos días al pueblo venezolano y gracias a Globovisión por estar aquí hoy. Gracias a usted. Hemos estado conversando sobre el papel de la juventud. Diputados jóvenes hoy están en nuestro Parlamento Nacional. Todos quieren un cambio, quieren que se refresque la política, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cuál es la vía, ¿no?, para lograr ese cambio? ¿Qué se está haciendo? La vía es, sin lugar a dudas, la participación, y la juventud venezolana tiene una gran responsabilidad. Más allá de la participación pegando pendones, entregando volantes, que es importante, hay que tener presencia activa en la política. Nosotros, los más jóvenes, yo por lo menos tengo 30 años de una vida política corta, si se puede decir de ese punto de vista, pero entiendo que la única forma de cambiar nuestra realidad es participando en política, porque la política te da formación, te ayuda a crecer humanamente, entender que hay una gran cantidad de personas que están pasando muchas penurias, y si nosotros queremos dar soluciones, más allá del debate político ideológico o más allá de la discusión estéril entre extremos, se trata de participar en política, hablar con la gente, conectarte con sus problemas y buscar soluciones, así sean pequeñas, pero poco a poco allanar el camino para que la juventud venezolana y el pueblo venezolano en general entienda que en la política están soluciones reales a sus problemas. Bien, ¿cómo se rompen esos paradigmas? Se le dice a los jóvenes, muchas veces escuchamos, los políticos no sirven, la política es sucia, la política no sirve, no es importante participar en elecciones, nuestro voto no significa nada. Es decir, ¿cómo superar esta realidad para lograr eso que tú estás hablando, ¿no? Participar en elecciones, participar activamente en la política, rescatar espacios. ¿Cómo se hace? Empezando por hablar con la verdad. Hemos venido de un desgaste de la política, del servicio público, que es la política, que el Papa Francisco decía que la máxima expresión de caridad puede llegar a ser. Es necesario empezar a hablar con la verdad y no tener complejos. Si la verdad es dura, más importante aún es porque nos nutre, nos hace crecer. Si queremos que la juventud venezolana participe en política, ir renovando la política como ese servicio público que mencionaba anteriormente, tenemos que empezar por dejar los complejos ideológicos y buscar puntos de encuentro entre los venezolanos, sus problemas y las posibles soluciones. Esa es la única vía, Rosa. No podemos seguir con este discurso confrontador o esa toxicidad que existe en el debate político, en el cual unos señalan a otros, pero al final la gente que está en el medio no encuentra una solución. Es importante que abandonemos eso que decía, esa toxicidad en la política, para que ese sector que está en el medio, que está en discusión permanente, buscando soluciones para usted, entienda que sí hay salidas viables, factibles. La política, la vía electoral, el entendimiento, el acuerdo son herramientas vitales para solucionar lo que estamos viviendo sin soluciones mágicas. Porque es verdad, Rosa, que esta decepción que existe hacia la política, hacia los políticos en general, se viene después de una serie de errores que hay que asumirlos con la mayor responsabilidad. Porque si tú generas propuestas alternativas no viables o fantasiosas, al final, ¿qué es lo que siente la gente? Un profundo despecho, una profunda frustración, un profundo abandono. ¿Y cómo quieres que la gente no nos señale? Bueno, nuestra obligación es tomar esos señalamientos, ese reclamo, ese descontento nacional y cambiarlo por esperanza, entendimiento, encuentro, y hacer que la gente de una vez por todas entienda que en su participación está la única salida del peor gobierno de la historia mediante mecanismos democráticos, electorales, pacíficos. Que no se trata... Y así como dicen que es el peor gobierno de la historia, también dicen que es la peor oposición de la historia. ¿Crees esto? No, para nada. En la oposición hay liderazgos bastante marcados y gente muy capacitada. El problema, Rosa, es que preferimos... Intereses personales. Intereses personales, y también preferimos discutir entre nosotros, señalarnos y muchas veces decirnos calumnias en lugar de enfrentar al gobierno. Yo creo que esta es una oportunidad de oro con estas elecciones ahorita posiblemente en noviembre, esperemos que las anuncien, de unificar a la mayor cantidad de factores posible y dejar esas prácticas tóxicas que no han hecho tanto daño.
ahorita en noviembre, Rosa, hay una oportunidad de oro para retomar esa vía de la política como tal, que es la vía electoral. Incluso nosotros, desde Avanzada Progresista, vemos positivamente. Muchos factores están sumándose a este proceso, porque entendieron que la única forma de cambiar lo que estamos viviendo es mediante la vía electoral. Ahora, ojalá hubiera sido antes, ojalá el agua no hubiera corrido tanto para llegar a este momento, pero estamos hoy, en el ahora, y tenemos que trabajar en base a lo que tenemos hoy. Debemos enrumbar todos nuestros cañones, nuestra fuerza política, nuestra voluntad, directo a esas elecciones. Y de ahí, con las vistas en el futuro, para reconstruir eso que mencionaba anteriormente, la esperanza de la gente en las soluciones a sus problemas. Fíjese, además la oposición parece ir en ciclos, a veces participan, a veces no participan en procesos electorales. Ahora, en esta oportunidad, nuevamente sectores han unido sus voces para sentarse en mesas de diálogo, para participar en este proceso electoral. Respecto a ese acuerdo de salvación nacional que propone el sector de la oposición, que ha sido calificado incluso por ustedes mismos como extremo o que se desvió de la ruta electoral, ¿cuál es la opinión que tiene Avanzada Progresista? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con cualquier tipo de negociación, acuerdo, la búsqueda de soluciones sentados en una mesa como debe ser. No puede ser el conflicto, la violencia o el amedrentamiento. Ninguno de esos mecanismos funciona porque eso genera más dolor, más sufrimiento, genera desesperanza. Entonces, nosotros estamos convencidos de que esa es la vía. Ahora, esperemos que el extremismo, que no lo llamamos así simplemente por marketing, han tenido posiciones extremas para recordar el 30 de abril. Y toda esta serie de mecanismos... que no lograron un cambio. No lo han logrado, porque ese no es el camino. Ese es el camino de la mentira. Hay que hablarle con la verdad a la gente. Eso fue un gravísimo error que devastó una posibilidad de una aglutinación de fuerza y de gente que nos pudo haber llevado tranquilamente a un proceso de cambio y negociación política vital para nuestro país. Pero eso fue un error gravísimo. Ahora, hay que reflexionar sobre la base de los resultados. Si usted tiene una estrategia y no te da los resultados que usted quiere, tienes que cambiarla, tienes que evolucionar, como en la vida. Entonces, esperemos que tenga buenos resultados y toda negociación política es vital, pero mientras participen todos será más efectiva. Siempre, mientras participen la mayor cantidad de factores, toda negociación será más positiva para los venezolanos. No se trata de que el señor Guaidó o el presidente Maduro se sienten a hablar, se trata de que esa negociación llegue en resultados concretos, porque las negociaciones que este sector que ha participado en las elecciones... hemos visto negociaciones, claro. Las negociaciones siempre han existido, Rosa. Tanto ellos, que lo niegan, han hablado siempre con el gobierno, siempre han estado en reuniones con el gobierno. Eso no es una mentira. Entonces, lo que pensamos que hay que evitar los complejos. Hay que hablarle a la gente con la verdad. Sí, están negociando, están conversando, están buscando soluciones, pero no solamente queremos que se generen esas negociaciones, queremos resultados. Como este sector ha tenido resultados positivos en unas negociaciones duras, difíciles, desde que se instaló la Mesa de Diálogo Nacional. Desde ese proceso hemos venido conversando, buscando soluciones en una posición difícil, porque todos conocemos al gobierno, todos conocemos cómo se maneja el gobierno y sabemos que es mentiroso, incapaz, pero sabemos que el único mecanismo que tenemos es el diálogo, la negociación y el entendimiento. Ahí está, el CNE más parejo y con las caras más frescas en los últimos 20 años, podríamos decirlo. Ahí hay un resultado de una negociación política positiva para el país y debemos utilizar toda ventana que pueda garantizar mejores condiciones, participación y más confianza al ciudadano. Toda ventana tenemos que utilizarla. Bien, fíjese, usted habla del éxito que ha tenido el diálogo con el gobierno nacional en resultados que se materializan como este nuevo Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué pasa con el diálogo dentro de la oposición? Le comentaba al diputado anterior que acá hemos tenido pues candidatos dicen ser el candidato de la Alianza o de la Unidad para unas elecciones y enseguida por redes sociales nos escriben incluso diciendo esa persona que está sentada no es el candidato soy yo. Entonces ya eso denota de verdad pues que no hay realmente
pues una unidad dentro de la oposición clara, que hay intereses personales por encima. Entonces, con situaciones como estas, no lo vamos a generalizar, pero sí hay hechos puntuales que han ocurrido. ¿Cómo la gente va a creer cuando en una oposición cuando se presentan de esta forma, no? El método de escogencia de los candidatos está en discusión ahorita. Ahorita todos los factores de la Alianza Democrática están debatiendo todo ese proceso de elección, si sea por consenso, si sea mediante un mecanismo de análisis por encuestas, si sea primaria. Todo eso va a estar sobre la mesa discutiéndose para elegir candidatos únicos. Eso sí, le aseguro al pueblo venezolano que en cada circuito electoral, en cada estado, en cada municipio va a haber candidatos unitarios y la Alianza Democrática tiene la responsabilidad, el deber, incluso asumiría que lo aseguramos, de defender cada voto que va a ser emitido en ese proceso electoral. La Alianza Democrática, hemos entendido, es un camino difícil. Difícil porque siempre hay personalidades, egos, intereses. Eso existe en la vida. Así, en los mismos hogares existe ese tipo de herramientas que hay que utilizar, que hay que pasar por encima de eso. La Alianza Democrática ha entendido que la salvación nacional pasa por la mayor aglutinación de fuerza, pasa por la vía electoral, pasa porque haya candidatos unitarios, comandos unitarios. La unidad es un deber moral más que una obligación, más que un mandato. Estamos moralmente obligados, diría yo, a unificarnos la mayor cantidad de factores posible para enfrentar al gobierno. La división beneficia al gobierno. La división ayuda a la desesperanza y ayuda a que la gente no se movilice. Entonces, para lo que me preguntaba sobre los candidatos, existen muchos candidatos, pero hay liderazgos visibles. Liderazgos locales. El liderazgo que pueda tener el presidente de mi partido, Henry Falcón, que es precandidato a la gobernación de Lara, la gobernadora actual, Lady Gómez. Son liderazgos visibles, que ahí no necesitas tener mucha imaginación para saber quién tiene la supremacía a la hora de elegir los candidatos. Pero los candidatos que sean van a ser elegidos, y eso lo aseguro, mediante la plataforma de la Alianza Democrática, la máxima instancia política de oposición actual que va a garantizar el voto de cada uno de los ciudadanos en este país. Diputado Melián, debemos irnos a una pausa. Al regreso vamos a estar también leyendo las inquietudes que tiene nuestra audiencia. Ellos van a interactuar con nosotros con la etiqueta Primera Página. Ya regresamos. A las elecciones que se avecinan en Venezuela, el tema de la unidad dentro de la oposición, dejar los intereses personales para poner encima la democracia. Fíjese que incluso el señor Bolívar Divisa, que siempre participa en nuestro programa, nos hacía referencia al tema de las elecciones en Perú. Unas elecciones en las que la oposición no logró, digamos, tener una alianza sólida en el apoyo a Keiko Fujimori, que de hecho, bueno, ya es otro tema, ¿no?, de análisis, pero colocan este ejemplo. ¿Cree usted que la oposición en Venezuela nuevamente no logre llegar a esa unidad y nuevamente encuentre resultados adversos en el proceso electoral? Siempre va a haber sus minorías que no entienden que nuestro deber es unificarnos. Siempre hay uno u otro factor que así el Papa Francisco esté enfrente del CNE, no van a participar. Pero la gran mayoría de los factores tenemos una obligación en participar, en darle una herramienta, una plataforma, un proyecto político al ciudadano que sea garantía de estabilidad, de paz y de encuentro. Hoy muchísimos factores están buscando retomar la vía electoral. Un grupo como nosotros que ya viene participando recurrentemente en elecciones y también factores, incluso del G4. Las bases del G4 están debatiendo y buscando mecanismos porque el proyecto, la alternativa extremista no ha dado resultados. Hemos perdido 2 años en una estrategia fallida, en una estrategia que simplemente ha dejado heridos, ha dejado un desastre político y humano en nuestro país, y es necesario volver a retomar la única estrategia, la única herramienta que no ha dado resultados en todos estos años, que es la vía electoral, la vía del acuerdo, la vía de la política como herramienta de lucha, y ese es el camino que estamos nosotros. Y estamos con los brazos abiertos.
todo el que quiera participar, todo el que quiera conversar con estos factores es bienvenido. Eso sí, sobre la base de las realidades, sobre la base de entender que todos somos necesarios, pero ninguno puede venir a pensar que es más que otro. Tenemos que entender que todos somos necesarios bajo la base de las realidades y sobre la costumbre de un país que ha perdido mucha credibilidad en nosotros los políticos. Vamos a hacer la revisión de los comentarios que nos hacen llegar por parte de nuestra audiencia. Voy acá al Twitter con la etiqueta Primera Página. El señor Freddy Gainza dice: buenos días, tengo duda en votar. Siempre dicen con las bases me resteo. Y esta es una frase que se le ha escuchado mucho al Partido Socialista Unido de Venezuela. Con las bases me resteo. Entonces estos candidatos quedan viendo hacia arriba y los colocan es a dedo, sin uno conocerlos en las comunidades. Hay mucha falsedad política en el país y esto hace referencia a este tema de cómo se olvida, digamos, para la escogencia de candidatos, encontrar esos líderes populares, esos líderes de base en las comunidades para unas elecciones como estas, que son de alcaldes. ¿Qué pasa con el tema de escuchar a los liderazgos locales o incluso o unas elecciones primarias donde se tenga la oportunidad de que sea la población quien elija quiénes van a ser los candidatos o sus representantes por partidos? Nosotros no estamos cerrados a que la gente en unas primarias elija a sus candidatos. No, estamos buscando y vamos a plasmar los mecanismos más ideales para que esos candidatos sean elegidos, ya sea por el consenso, ya sea mediante un estudio de encuestas que se plasme en una mesa para la hora de la escogencia, ya sea por primarias. Nada está cerrado a la hora de esas escogencias. Lo que sí estamos seguros, y lo puedo asegurar con todo conocimiento, es que vamos a elegir a los mejores candidatos, los que representen la voluntad popular, los que representen al ciudadano de a pie y que plasmen soluciones a sus problemas. De eso no tengo la menor duda. Bien, vamos ahora a leer otra pregunta con la etiqueta Primera Página en la red social Twitter. Corresponde leer al señor Ramón Ramos desde el estado Apure. Ahorita va a realizarse un diálogo propuesto por Juan Guaidó y la coalición opositora que lo acompaña. ¿Dónde va a participar el gobierno de Noruega? ¿Por qué no buscan primero un acuerdo dentro de la oposición? Es el deber ser. Y nosotros en la oposición hemos planteado siempre, sin complejos, la posibilidad de encontrarnos todos, la posibilidad de entendernos, porque en la medida que la oposición esté más unida, será mucho más fuerte en un proceso electoral, en un proceso de negociación. Bien, el señor Goro Zamora Constitución en la red social Twitter le hace la siguiente pregunta. Buenos días, Primera Página. Si este es el peor gobierno de la historia, le pregunto a su invitado, ¿por qué hay actores políticos que buscan atajos? Otros van a procesos electorales y cuando son derrotados gritan fraude. Su mismo coordinador nacional, Henry Falcón, ya lo ha hecho. Gritar fraude cuando se pierde. Henry Falcón no gritó fraude. Henry Falcón desconoció un proceso electoral lleno de vicios y que estuvo por encima de acuerdos firmados con el gobierno. No gritó fraude, es totalmente distinto. Sectores interesados han hecho correr por las redes ese tipo de puntos, pero luego señalan irregularidades, ¿no? El punto es cómo entonces la gente se motiva a votar cuando ve que las personas que ya en otras oportunidades han participado y señalan irregularidades, ahora vuelven a llamar a participar. El detalle es que nosotros siempre hemos mandado un mensaje de participación. Y es entendible que la gente se encuentre cuando hay dos discursos distintos y se detenga a ver cuál es la realidad y cuál es el punto que puede dar sus soluciones. Lo importante es que participar electoralmente siempre va a dar mejores resultados que no participar. Así sea, lleno de un proceso con vicios, un proceso con las garantías mínimas. Si la gente participa de manera masiva, no hay posibilidad alguna de que ocurra algún tipo de fraude electoral. Si la brecha, mientras más grande sea, mientras la gente exprese su descontento, mientras la gente participe de manera masiva, no hay posibilidad alguna de que haya ningún tipo de fraude. Y eso se los aseguro con todo conocimiento de causa. ¿Y cuáles son esas condiciones que deben regir para que sea un proceso transparente, para que no se señalen irregularidades? ¿Qué debe hacer además la población o los partidos políticos para resguardar ese voto? Hay dos condiciones que pasan por encima de todas. Uno es la mayor unidad posible.
Y dos, la mayor participación electoral posible. Eso pasa por encima de las VC, pasa por encima de las amenazas, del chantaje, pasa por encima de todo eso. Con esos dos elementos, cualquier intento de chantaje, amedrentamiento, compra de votos o de algún tipo de soltar miedo en su militancia a los ciudadanos que hoy por hoy dependen de muchas veces de una bolsa de CAP, de un bono o de un salario que no les llega, pero tiene algún tipo de beneficio en algún ente del Estado. Si esos dos elementos, no hay posibilidad alguna que ocurra un fraude electoral. No existe esa posibilidad. Pero está en nosotros, los políticos, darle las herramientas al ciudadano y plasmar la posibilidad de que ese cambio sea por su voto. Usted tiene la herramienta en su mano, en su conciencia y en su corazón. Por eso le pido con toda la moral que vote con el corazón, pero con la fuerza de la razón, para que así lleguemos a un cambio político en paz de la mano de la gente, de la mano del ciudadano, que es el mayor factor, el mayor elemento que nos puede garantizar esas condiciones. Lo demás, como te lo decía Rosa, podemos pasar por encima de todo eso, con unidad y participación electoral. Fíjese, acá hay un comentario en Instagram, para ahora trasladarnos a la otra red social, a nuestra cuenta allí, que le dicen, así sean del ala de Juan Guaidó o de otro grupo de la oposición, ninguno de los que está llamando al voto me inspira confianza. El tema de la confianza en los políticos hoy por hoy, ¿cómo recuperarla? ¿Usted siente que Alianza Progresista, que Avanzada Progresista tiene la confianza de la población venezolana? Hoy por hoy, toda la política en general y todos los líderes políticos estamos en el ojo del huracán. Y eso es nuestra responsabilidad como políticos. Pero hay factores que han venido recurrentemente alimentando la desesperanza, la mentira, plasmando propuestas inviables como el caso de la abstención. Nosotros tenemos la responsabilidad de volver a conectarnos con esa mayoría, como un sector de la oposición que entiende que si logramos hacer que esa gran mayoría aplastante se exprese de manera masiva, no hay posibilidad alguna de que no generemos ese cambio. Pero eso está en nosotros. Hay que dejar la mentira, hay que dejar la tendencia tóxica de destruirnos entre nosotros mismos, hay que abandonar las prácticas fantasiosas y así, de una vez por todas, plasmando soluciones en vez de conflictos, podremos retomar esa confianza popular y les aseguro que eso se reflejará en los procesos electorales venideros. Mire, ya para cerrar, diputado, le voy a hacer una pregunta que también resume la inquietud de muchos. Fíjese, el señor Steve Malavé, él le dice, elecciones de alcaldes y de gobernadores cuando el gobierno está invocando un estado comunal, que ya esto los inhabilitaría de buenas a primeras. ¿Qué opina de esto? Hay que participar, pero es que el gobierno lo conocemos. Cuando la Asamblea Nacional anterior impuso una constituyente, cuando pone un gobernador de oposición intenta poner un gobernador paralelo, pero yo les aseguro que con la voluntad popular nadie puede. Usted ve a la gobernadora que tiene mi absoluto respeto, como Lady Gómez, luchando con un protector, que es el señor Bernal. Usted ve gobernadores de oposición luchando y haciendo gestión con las uñas. Pero ahí está el apoyo de la gente. El señor Alfredo Díaz, el mismo Henry cuando fue gobernador. Están todos esos líderes reconocidos por la mayoría de su gente echándole un mundo para no abandonar sus sectores. Así el gobierno quiere imponer una asamblea comunal. Así el gobierno quiere hacer cualquier cantidad de marramucias. Si la gente se expresa, si usted ejerce su voto, su voluntad, su expresión,